¿Quién quiere ser un aburrido héroe cuando puede ser un genial villano? Admitámoslo, seguir las reglas no suele ser divertido, pero por suerte hay personas que no se quedan quietas y cambian según la situación lo amerita. Nimona no es una chica convencional y esta historia tampoco lo es. Aquí no encontrarás una damisela en apuros, sino una salvaje guerrera lista para patear traseros y robar corazones. Hola, yo soy Cuervo Ámbar de Atomo Network y antes de comenzar el video les invito a dejar un gran like, compartirlo con sus amigos en todas sus redes sociales y suscribirse al canal, pues hoy vamos a rockear a lo grande con 37 datos de Nimona. ¿Listo para esto, jefe? Número 1. Nimona es una película animada que transcurre en un mundo en el que la ciencia ficción y el medioevo se fusionan. Está basada en la serie de cómics del mismo nombre creados por Indie Stevenson, los cuales nos narran la historia, por supuesto, de Nimona, una caótica y sanguinaria cambiaformas que anhela convertirse en la secuaz de un famoso villano para ayudarle con todos sus planes malévolos. Número 2. El filme comenzó siendo una producción de Blue Sky Studios, conocidos por películas como La Era del Hielo, Robots y Río. Sin embargo, con la adquisición de Fox por parte de Disney llegaron una gran cantidad de retrasos a la producción, culminando con el cierre de Blue Sky Studios en abril del 2021 y la cancelación de 5 películas en diferentes estados de desarrollo, incluyendo Nimona. Número 3. En el momento de su cancelación, miembros del equipo aseguraron que se había completado el 75% de la película, mientras que los retrasos que sufrió la producción fueron atribuidos a la constante presión por parte de los ejecutivos para reducir los elementos LGTB en el filme, los cuales constituían una parte sumamente importante dentro del proyecto. Número 4. Para nuestra fortuna, el 11 de abril del 2022 fue anunciado que Annapurna Pictures recuperaría el proyecto de la mano de DNEG Animation a cargo de la producción, dándole una nueva fecha de estreno para el 2023 en la plataforma de Netflix y reviviendo las esperanzas de todos los fans de Nimona. ¡Ganó el mal, señores! Número 5. Dado que la película se encontraba en una etapa muy avanzada, mucho de lo trabajado en Blue Sky se quedó intacto, volviéndose este en el banderazo de salida para la nueva división del estudio, Annapurna Animation, quienes previamente habían coproducido El Señor Link junto con Laika y La Fiesta de las Salchichas junto a Columbia Pictures. Número 6. Al principio de su tráiler más reciente podemos ver un bonito homenaje al largo camino por el que tuvo que pasar la película para finalmente ver la luz. En el mismo aparece un cartel con el mensaje Blue S Never Dies, lo que claro podemos interpretar como Blue Sky nunca muere. ¡Eso sí que es metal! Número 7. Los directores Nick Bruno y Troy Quane, que en ese momento se encontraban trabajando en la película Espías a Escondidas, se encontraban realmente fascinados con la producción de Nimona y anhelaban ser parte de esta debido al entusiasmo de su equipo. Número 8. Cuando Bruno y Quane tomaron las riendas del proyecto, decidieron revisar a detalle la historia original para poder entender lo que la hizo tan exitosa y duplicar sus temas centrales, dando énfasis a la persecución, las etiquetas que la sociedad coloca sobre los individuos, la rebeldía y por supuesto la construcción de la identidad personal. Número 9. Pero bueno, ¿de qué trata la película? Pues oye, te lo resumo nomás. La historia sigue a Ballister Valentoni, un honesto y bondadoso hombre que aspira a ser caballero a pesar de no pertenecer a una familia noble. Sin embargo, los esfuerzos de toda su vida son reducidos a cenizas cuando es acusado de un crimen que no cometió. En ese momento, Ballister se convierte en el enemigo público número 1 y la única persona capaz de ayudarle a demostrar su inocencia será Nimona, la alocada y despreocupada adolescente cambiaformas que se presenta frente a su puerta. Número 10. Si bien el mito de los cambiaformas está presente en una gran variedad de mitologías y es llamado de diversas formas, en el caso particular de Nimona su inspiración viene de la cultura nórdica. En esta, los cambiaformas son señalados como seres caóticos y corruptos. El ejemplo más conocido de esto es Loki, que utilizaba sus poderes para fines egoístas o simplemente maliciosos. Número 11. Nimona puede adoptar cualquier forma sin distinción de género o edad. Cuando en el cómic le preguntan las reglas por las cuales se rigen sus transformaciones, ella dice: primero, no me puedo transformar en ningún objeto inanimado, a menos que quiera ser inanimada, si me entiendes. Segundo, solo me puedo transformar en criaturas que existen.
Me puedo transformar en personas reales o imaginarias, pero eso es más difícil. Tercero, soy alérgica a los plátanos. Número 12. Cuando la institución a la que dedicó su vida y en la que conoció al querido Ambrosio Pieldorada le da la espalda, Ballister buscará descubrir quién está detrás del crimen del que fue inculpado. Pero conforme más se vaya adentrando en este complot, descubrirá que es más grande de lo que creía. Número 13. Algo que destaca en la figura de Ballister es la ausencia de su brazo derecho, el cual es sustituido por un brazo mecánico hecho por él mismo. La pérdida de esta extremidad tanto en los cómics como en el filme está fuertemente vinculada a Ambrosio Pieldorada, descendiente directo de la mayor protectora y heroína que ha conocido el reino, Gloriana. Número 14. La historia de Nimona se le ocurrió a Indy Stevenson a mediados del 2012. Originalmente pensada como una tarea para su escuela, el Colegio de Artes de Maryland. Pero claro, la historia tenía tanto potencial que ese mismo año comenzó a publicarla a modo de webcómic en su perfil de Tumblr. No sabemos si obtuvo 10 en su tarea, pero sí que ocupó su cómic como proyecto final para graduarse de la carrera. ¡Pasaste! ¡Pasaste! Número 15. En 2015 el webcómic fue editado en formato de libro por HarperCollins, ganando un premio Eisner a la mejor reedición de novela gráfica en 2016, y recibiendo múltiples elogios por parte de la crítica por su estilo de dibujo humorístico, el planteamiento de temas complejos como la dicotomía entre el bien y el mal, la construcción de la identidad y la representación queer en la trama. Número 16. Obviamente el fantástico trabajo de Indy no pasaría desapercibido para la industria, participando en diversos cómics y proyectos animados, siendo uno de los más destacados la producción y dirección en la serie animada She-Ra y las Princesas del Poder para DreamWorks Animation, el increíble reboot para la serie de 1985. Número 17. Aunque si eres un veterano de Tumblr, de los reales, seguramente conociste a Indy bajo el seudónimo de Ginger Haze, desde donde publicaba una hilarante revisión de los personajes del Señor de los Anillos llamada Brothership of the Ring. Número 18. Como muchas personas del colectivo LGTB sabrán, a veces el autodefinirse es más un proceso que una respuesta certera. Por supuesto habrá quienes lo tengan resuelto desde el principio, pero para otros no resulta sencillo expresar con palabras lo que hay en el corazón. El caso de Indy es muy interesante, pues muchos de sus fans pudimos acompañarle durante su proceso, pues en julio del 2020 se reconoció como no binario. Para noviembre del mismo año, Stevenson publicó una novela gráfica sobre la cirugía a la que se sometió, y el 31 de marzo del 2021, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, Indy se declaró como una persona transmasculina y bigénero. Todos en Atomo estamos sumamente orgullosos de tenerle como referente queer en la industria de la animación. Número 19. Pero volviendo a Nimona, ¿qué inspiró a Indy para crear este brutal y sanguinario personaje? La respuesta está en el cosplay, más específicamente en la escena del crossplay, una variante del mismo arte en que una persona representa a un personaje del género opuesto. Número 20. Stevenson prefería representar personajes masculinos en lugar de femeninos, pues percibía que muchos de los cosplays femeninos se enfocaban principalmente en los atributos físicos. Número 21. Una de las cosas que hace en especial a Nimona es que ya sabe quién es, por lo que no la veremos en un típico viaje de autodescubrimiento, sino que serán los otros quienes cuestionarán su identidad. Número 22. Un detalle curioso de la relación entre Nimona y Ballister son los valores éticos de ambos personajes, pues a pesar de ser percibido como un terrible villano, los años de entrenamiento como caballero llevan a Ballister a tener un estricto código de honor donde siempre se da prioridad a las vidas inocentes. Nimona, en cambio, da poca importancia a las consecuencias de sus actos. Número 23. El característico corte de Nimona tiene una historia sumamente relacionada con su espíritu rebelde. El estilo Chelsea nació en la década de 1920, creada por el peluquero estadounidense George Wunderman, siendo un corte revelador y vanguardista entre las mujeres de la época. A finales de los 60 nace el movimiento skinhead, en que muchas chicas adoptaban una versión del Chelsea donde se rapaban la mayoría de su cabello para mostrar su desencanto con la autoridad. Número 24. Otro interesante detalle de Nimona es su relación con el color rojo, específicamente el Pantone 2348C, que no solo es el color que llevan todas sus transformaciones animales, sino que también muestran cuando se encuentra cómoda con su entorno. Número 25. Quizás todo este concepto de un héroe poco convencional en un mundo que satiriza los elementos más clásicos de los cuentos medievales te recuerden a cierto ogro verde. Pues déjame decirte que no eres el único, pues dentro del mismo guión de la película encontraremos guiños directos a diálogos míticos como: esta es la parte en la que salen corriendo. Esta es la parte en la que corre.
y hay una flecha en tu trasero. Número 26. En su idioma original, Nimona es interpretada por Chloe Grace Moretz. Y déjame decirte que esta selección no es casualidad en absoluto, pues la interpretación de Moretz como Hit Girl en la película de Kick-Ass del 2010 influyó en el desarrollo de Nimona mientras Cindy escribía su webcómic. Número 27. El sombrío pero adorable Ballister Valentoni es interpretado por Riz Ahmed, un músico, actor y activista británico de ascendencia pakistaní, conocido por sus actuaciones en Venom y la ganadora al Oscar Sound of Metal. Número 28. El personaje de Ambrosio Piel Dorada fue rediseñado después de la incursión al proyecto del actor, activista y estrella de internet Eugene Lee Yang, quien ganó notoriedad por su participación en los proyectos de Three Guys y su trabajo en BuzzFeed. Número 29. Para el doblaje al español latino contamos con las voces de Alicia Vélez como Nimona, Gerardo García como Ballister y Luis Leonardo Suárez como Ambrosio. Número 30. En torno a la historia del cómic se han realizado estudios universitarios que destacan cómo Nimona promueve perspectivas alternativas sobre el género y permite que los lectores acepten sus propias identidades, volviéndose una gran representante del movimiento queer. Número 31. Otro elemento queer en la historia es la relación entre Ballister y Ambrosio, pues tanto en la novela gráfica como en el filme se da a entender que ambos llegaron a tener una relación sentimental. Número 32. Ya que volvemos a mencionar el cómic, vale decir que este se divide en 11 capítulos, un epílogo y un especial de Navidad. Número 33. Y ya que mencionamos los elementos queer en la historia, también vale mencionar que dentro del elenco de voces se encuentra el actor, modelo, músico, productor, estrella de televisión y drag queen mundialmente reconocida RuPaul Charles. Esta película lo tiene todo. Número 34. El guión del filme corrió a cargo de Mark Hames, cuyo fantástico trabajo destaca en el filme de Laika, Kubo y la búsqueda samurái. Número 35. En el apartado musical contamos con Christopher Beck, quien previamente había participado en la composición de películas como Frozen, Los Muppets y Ant-Man. Número 36. Si bien en el trabajo de Stevenson es regular la mezcla de elementos medievales con la ciencia ficción, quien se encargó de crear este mundo de fantasía cyberpunk para la película no fue otro que el director de producción Eidan Sugano. Número 37. Nimona tuvo un estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy el 14 de junio del 2023 y está programada para ser estrenada el 30 de junio en la plataforma de Netflix, cerrando con broche de oro el mes del orgullo. Estos fueron 37 datos de Nimona. Si llegaste hasta aquí, tú tienes que dejar tu marca en los comentarios colocando un montón de emojis de animalitos. Y no te olvides de dejar un gran like, suscribirte al canal si no lo has hecho y rockear esa campanita. Yo soy Cuervo Ámbar de Atomo Network, recuerda que esto no es gripe, gordito. ¡Nos vemos!